Senador, ¿ustedes tienen en cuenta esto? ¿Lo saben? A ver, me parece a mí, bueno, yo disiento justamente con los propios números, porque los números que da el investigador, con todo respeto, ni siquiera coinciden con los cálculos que hace el propio gobierno. En su oportunidad, cuando ha estado Vudú, hablaba de una medida adicional de 22.400 millones de pesos. Bueno, los números que ellos manejan son otros que no coinciden ni siquiera con el propio gobierno. En segundo lugar, Víctor Hugo, me parece que en materia de seguridad previsional, la cosa también va de la mano por quienes han hecho un esfuerzo y han aportado para lograr una jubilación o un haber equiparable con el salario en la actividad. Es decir, no sé si habrá algunos que pueden contar con una jubilación de esas características, pero sí quiero recordarte que en el año 1992 solamente el 23% de los jubilados cobraba la mínima. En el 2001, en plena crisis, el 37%. Y hoy, en el 2010, el 77% de los jubilados cobra la mínima. Se ha producido un achatamiento de la escala. Y esto es lo que resolvió la Corte, que se revierta. Y está en manos de los legisladores revertir esta situación. Pero a ustedes les consta esto que nos dice Demián Panigo, no, de que puede haber jubilaciones que saltan de 4.000 a 30.000 pesos. Pero Víctor Hugo, yo, no me consta porque no conozco la documental que manejan, y de última será un caso excepcional. Es decir, si usted, Víctor Hugo, ha aportado para jubilarse durante toda su vida, el aporte es en proporción en función del haber de la actividad. Es decir, así como hay trabajadores que pueden percibir 4 o 5 mil pesos, 1.800, 2.000, bueno, habrá otros que tienen que ver, que tiene que tener su correlato el haber pasivo con el haber activo. De eso se trata, más allá de los mecanismos de solidaridad que se manejan en materia de seguridad previsional. Permítame nada más alternar la conversación con Demián Panigo, porque él gesticula mientras usted habla, y quiero saber a qué se refiere. No, era simplemente remarcar una cosa. Nosotros en el CONICET no somos investigadores del gobierno, somos investigadores del Estado que entramos por concurso, esto para diferenciarnos. Por eso los números no son iguales, pero aparte, los números que da el gobierno solamente incluían el costo de los ajustes Sánchez y Badaro, no el cálculo de ELIF, que no sabe ni la oposición, y el gobierno ha planteado todavía ningún número particular. Nosotros hemos hecho el cálculo y por eso la diferencia. El artículo Sánchez y Badaro, que son de vueltas para los sectores de mayores ingresos, cuesta 20.000 millones de pesos. Pero el ELIF son 20.000 millones de pesos más, y además está la pérdida de capital del artículo 12. Esto un poco para reflejar que los números son bastante más correctos, que por lo menos lo que no plantea la oposición. Y tampoco el gobierno en este punto, digamos. Y después, adicionalmente, la cuestión de la correlación que tiene que haber entre los aportes y los ingresos, me parece que es una discusión interesante, porque en verdad en el CONICET nosotros, además de hacer el cálculo del impacto potencial de desigualdad, planteamos una propuesta alternativa que la verdad es que nos hubiera interesado discutir profundamente con senadores y diputados, no hemos sido escuchados, donde se plantea una tasa, digamos, de cobertura y de reemplazo, pero decreciente. Los que ganan más ingresos en actividad tienen que ganar en proporción a sus ingresos en actividad, pero no la misma proporción. Es decir, no se puede pensar que una persona ganada 40.000 pesos en actividad cobra el 82% de su ingreso, y que uno ganaba 2.000 también el 82%. Eso generaría entre los pasivos la misma desigualdad, la desigualdad que hay hoy en el mercado de trabajo. ¿Y esto va a suceder así? A ver, Víctor Hugo, sí. Primera cuestión, yo no he hecho referencia de que el CONICET, digamos, opere como un brazo económico asesor del gobierno, nada que ver. Digo que no coinciden los números económicos, los números que da el gobierno con los números que da el CONICET. Esto marca la independencia. En cuanto a la fuente de financiamiento, lo que está perdiendo de vista, porque es cierto que según sus números, los 20.000 millones de pesos tienen que ver con el 82% de la mínima, y 20.000 millones adicionales que tienen que ver con el proceso de actualización de los fallos que ha fijado la Corte. Pero lo que se pierde de vista es que en el marco de las fuentes de financiamiento, el artículo 18 justamente de la 26241 es muy claro en la idea de que los recursos adicionales los puede fijar el Congreso por el presupuesto de la Nación. Y si contamos con presupuestos que fueron subestimados en sus ingresos en 50.000 millones de pesos, esta discusión es más que rica. Inclusive tampoco se contemplan los 21... Pero perdón, senador, digo, y si lo pueden fijar, ¿por qué no lo fijan en el proyecto de ley? La verdad que pero querido, porque con todo respeto, porque está en el proyecto de ley. Es decir, hay que fijar, pero hay que leer el artículo 11 cuando establecen las fuentes de financiamiento, que refiere el primer artículo, el inciso A, los establecidos en el artículo 18 de la 24241. Hay que ir a la 24241, artículo 18, inciso E, y es muy claro. Ahora, las discusiones de adicionales que pueden... de vuelta, no es muy claro.
digamos, el proyecto de ley, digamos, esto, digamos, pues si no la audiencia no va a entender, realmente no establece ningún ingreso particular. La forma dice, se podría establecer, en Congreso tener la posibilidad, el gobierno tener la posibilidad, la verdad que sinceramente no hay pero esos son 60.000 millones de pesos en ningún lado. Respeto, Víctor Hugo, son criterios de interpretación. Cuando yo discuto y analizo un proyecto de ley y prevé claramente quiénes son los beneficiarios y de dónde surgen las fuentes de financiamiento y me remite un artículo y el propio artículo de una ley me especifica cómo se puede financiar, bueno, ya está más que claro. ¿De qué artículo estamos hablando aquí? Estamos hablando del artículo 18. ¿Y el 12 cómo es? De la 24.241. ¿Y el 12 cómo es, senador? ¿El 12 de cuál, Víctor Hugo? Porque tenemos... No, el artículo 12 del actual proyecto que tiene media sanción, digamos, ese artículo en particular es interesante, porque es un artículo que tiene mucho que ver con el artículo 161 de la Ley de Medios. Yo quería remarcar eso en particular. Digamos, el artículo 12 lo que establece es que el Fondo de Garantía del ANSES no podrá superar un monto equivalente al pago de un año de haberes previsionales. Actualmente son 80.000 millones de pesos más o menos. La parte de haberes de estos son erogaciones. El problema es que el fondo tiene un valor equivalente por 150.000 millones de pesos. Lo que está diciendo ese artículo es básicamente que el Estado tiene que vender automáticamente 70.000 millones de pesos al Fondo de Garantía. Es decir, el Estado desinvierte. Desinvierte, pero si lo vende un día para el otro pierde 40.000 millones de pesos o 30.000 millones de pesos. Se verán todo el día, pero digamos, cuando ofrece mucha cantidad de títulos en un día para el otro en el mercado, el precio baja y uno pierde mucha plata. Ahora, esto es lo interesante de la simetría, es que acaba de haber una medida cautelar que se plantea que el artículo 161 de la Ley de Medios digamos, establece un plazo de desinversión de un año para los medios de comunicación, que es muy poco tiempo para no malvender los activos. Bueno, el artículo 12 se obliga inmediatamente a vender los activos del Estado en plazo mucho menor y por una cantidad de plata mucho mayor. Digo, es un tema interesante. Pero igual, una cosa que quería remarcar es, realmente, todo el tiempo parecería que se quiere desviar la discusión a ver si hay plata o no hay plata. Primero que no hay plata para pagar esto hoy en día, no sé, en el futuro podrá haberlo. Pero el segundo tema es que la plata no es lo más importante en ese punto. El problema central es que una ley que aumenta la desigualdad, si la ley bajase rotundamente la pobreza, si la ley incrementase los niveles de justicia social bajando la desigualdad y no hubiese plata, bueno, el gobierno tenía que buscar la manera de encontrar la plata. El problema es que aumenta la desigualdad. Hasta el artículo 1 es una ley que se podría consensuar, es una ley discutible, se puede ver de distintas formas. El problema es del artículo 1 en adelante. O sea, vemos la punta del iceberg. No, bueno, la verdad no coincido con esa visión, Víctor Hugo. El cierre será suyo porque después se vienen las noticias. Bueno, por eso te agradezco. No coincido desde lo personal porque tampoco puedo invocar el nombre de todas las bancadas que acompañan esto ni de muchos hombres del oficialismo que seguramente votarán en positivo para acompañar y dar justicia a millones de argentinos que están a la espera de contar con una jubilación digna. Y en segundo lugar, según nuestros propios números y este propio articulado de financiamiento, quiero decir que los recursos están y lo que falta es decisión política. Senador, yo le agradezco enormemente su participación como siempre y esperemos, solamente por sí o por no, ¿cree que van a tener quórum? Ah, bueno, ahí se verá. Gracias, senador, como siempre. Gracias a Víctor Hugo, un abrazo. El senador radical Luis Naidenov. La mañana.